¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este episodio especial del podcast Matrimoniarte, porque estoy convencido de que Dios quiere hacer una obra maestra de tu matrimonio, de ese que tienes. En este episodio especial vamos a hablar de un tema que creo que compartimos todos los días: el dolor. ¿Cómo vivir el dolor dentro del matrimonio? Porque el dolor es una realidad que nos va a pasar, que ya nos ha pasado también o que tal vez estamos pasando. ¿Cómo afrontar este dolor? Estoy convencido de que el dolor no viene a destruirnos, sino que si lo vivimos correctamente, es decir, desde Cristo y para Cristo, ese dolor vendrá a enriquecernos, a darnos mucha fuerza, vendrá a ayudarnos a que tu matrimonio y por eso tu persona sea más fuerte, esté mejor preparada y esté mejor dispuesta. ¿Para qué? Para amar, que ese es el fin de nuestra vida. Recuerdo haber escuchado una anécdota hace tiempo donde llegaba una niña con su mamá y le dice: mamá, ya no puedo más, la vida que tengo es muy difícil, me acaban de reprobar, me acaba de cortar mi novio, mis amigas no me invitaron, esta vida no vale la pena vivirse. Entonces la mamá le dijo: ¿quieres una rebanada de pastel? Y la niña le dijo: sí, tengo hambre, vengo llegando del colegio. Entonces la mamá le dice: bueno, comienza por comerte este huevo crudo. Después cómete 10 cucharadas de harina. Luego cómete un vasito de aceite, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la niña le dijo: ¿qué te pasa, mamá? Pues estás loca. Yo quiero una rebanada de pastel, no eso. Y la mamá le dijo: precisamente con eso se hace el pastel, pero no lo vemos sino hasta el final. Con los momentos de dolor que estás viviendo, Dios puede crear una obra maravillosa, pero tienes que vivirlo desde Él y tienes que dejar que Él sea quien lo cocine, no tú, porque somos buenos, pero buenos para pensar que nosotros somos los cocineros, que nosotros somos quienes tenemos la sabiduría o el poder o la responsabilidad de crear el producto final. Y no es así. Nada más ponemos en manos de Dios los ingredientes y le decimos: Señor, haz lo que tú quieras. Estoy convencido de que cuando vivimos así, Dios nuestro Señor va a crear una obra maestra de nuestras vidas y en concreto de tu vida matrimonial. Fíjense qué hermosa, pero qué difícil esta cita. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado. Pero no termina ahí. Y resucitar al tercer día. Jesús está diciendo: voy a afrontar dolor, voy a afrontar la cruz, voy a abrazarla. Yo ya sé que eso va a suceder y estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque la última palabra no es la de la cruz, es la de la resurrección. Queridos matrimonios, la última palabra en su vida no es la cruz, es la resurrección, es la vida, es el amor. Ahora bien, eso suena bonito en teoría. En la práctica, ¿qué frutos puede tener el dolor? ¿Qué actitudes podemos tener frente al dolor? Y veo yo dos grandes actitudes. La primera es aislarnos. Qué fácil es que el dolor nos haga bolita, nos recluyamos allá en la esquina y digamos: vida, ponte en pausa, que estoy sufriendo. Y sí, puede suceder eso. Nos puede llevar a aislarnos, a quedarnos en la soledad, a no importarnos lo que los demás hagan y a simplemente estarlo dando vueltas a nuestro dolor. Pero también el dolor puede tener el fruto de abrirnos a los demás, de hacernos más compasivos, de hacernos más misericordiosos, de también pensar que los demás tal vez estén sufriendo, pero también incluso de dejarnos ayudar por los demás. Cuando nos abrimos a los demás, cuando somos misericordiosos, nos damos cuenta de que también ellos pueden y quieren ser misericordiosos. Y entonces se puede generar un vínculo que a su vez engendra amor y a su vez por eso engendra felicidad. ¿Cómo afrontan ustedes en su matrimonio el dolor? ¿Se aíslan
o más bien se abren? ¿Se cuentan lo que les duele, lo que les cuesta, o más bien se lo guardan para ustedes? ¿Abrazan juntos la cruz que sea personal o en pareja? ¿O más bien dicen, no, tú ponte de este lado y yo me encargo de lo mío? No podemos permitir que el dolor nos aísle. Cuando el dolor nos aísla, nos estamos dejando llevar por la tentación. El diablo quiere dividir. Dios, en cambio, siempre quiere unir. Y tenemos que buscar esa unión. Dios quiere que toda ocasión, cualquier cosa que pase en su vida, le sirva para unirse, para tener y llegar a esa vocación que es vivir el amor en plenitud en esta tierra. Y para eso Dios los llamó a ser matrimonio y a formar una familia. Dice la palabra de Dios: pero otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, pues brotó y creció y produjo el 30, el 60 y el 100 por uno. Recuerdo el cuento que escuché hace mucho tiempo, donde una princesa que había sufrido muchísimo, que no había dejado descendencia, que no se había podido casar, dijo: yo quiero que me sepulten y que pongan encima de mí una barra de roca firme. Pero cuando estaban construyéndola, encima había un roble, el cual dejó caer una bellota, y ahí se quedó en la tumba. Pasaron los años y esa bellota fue creciendo y creciendo y creciendo. Encontró agua, encontró nutrientes y con el pasar del tiempo pudo romper con esa roca fuerte que al parecer nadie podía romper. Y es que el dolor puede encerrarnos, pero si permitimos aunque sea un poquito de amor, ese amor va a crecer si lo alimentamos hasta romper con ese dolor que puede aislarnos en nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de ocasiones como la cruz de Cristo, como la Semana Santa, para sacar lecciones para el matrimonio? Y voy a compartir con ustedes algunas de estas lecciones. La primera es que la entrega conlleva dolor. Entregarme es desprenderme. ¿Qué duda cabe que el día que ustedes se casaron, se abrieron a un nuevo tipo de dolor? Porque conllevó un desprenderme, en primer lugar, de mi familia, pero también tal vez de la comodidad de estar yo en mis cosas, de no tener que pensar en el otro. Me tuve que desprender de muchos juicios, de muchas elecciones donde ahora tenía que compartirlas con él o con ella. Tal vez ya no iba a ir siempre al restaurante que a mí me gusta, ya no iba a escoger yo las vacaciones, ya no podía yo escoger la película que iba a ver antes de dormirme, porque conlleva una entrega. Pero vale la pena cuando ese desprendimiento es por amor y para amar. Otro ejemplo, ¿qué duda cabe? Que el día que ustedes tuvieron hijos, comenzó una entrega preciosa, hermosísima, un amor pleno, pero también un dolor muy profundo. El día que viste a ese niño, te hiciste vulnerable y dijiste: depende de mí y yo le tengo que proteger y le tengo que acompañar. Pero qué hermosa experiencia. Estoy seguro que no la cambiarías por nada, porque el amor que conlleva es infinitamente más grande y más poderoso que el dolor que puede ser el camino para llegar a ese amor. Dice San Pablo: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el modelo en la cruz de Cristo. No veamos para un lado, no veamos si el cónyuge se entrega o no se entrega. Veamos cómo Cristo se entrega y busquemos tener el mismo nivel de entrega, porque entonces allí sí estaremos imitando a la única persona que ama con plenitud, sin ninguna condición, a Jesucristo. Ahí está nuestro modelo, en esa cruz. No le tengan miedo al dolor que conlleva la entrega y el amor. Al contrario, ámenla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La cruz no es simplemente un instrumento de tortura, sino que fue la manera que escogió Cristo para poder manifestar su amor a nosotros. Cristo nos ama y no podemos dudarlo cada vez que vemos la cruz. Ustedes se aman y no pueden dudarlo cada vez que ven los actos de entrega diarios, que a lo mejor ya se volvieron cotidianos o rutinarios, pero esos actos de entrega diarios les muestran que está ese amor. Valórenlos, multiplíquenlos,
profundícenlo, porque vale la pena elegir esa entrega, aunque conlleve a veces ese dolor. Segunda lección, el amor conlleva poner al otro en mi mismo nivel, saber que necesita lo mismo, saber que puedo hacer por él lo que yo necesito que él o ella hagan por mí. ¿Qué nos dijo Dios? Amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo. Vemos cómo Jesús, camino de la cruz, no se bloqueó, no se encerró. Consoló a las mujeres que estaban ahí llorando por él. Le dio la salvación también ese buen ladrón. Se dejó ayudar por el cireneo, pero estoy seguro que también le dio unas palabras de aliento. No habló con violencia y con odio, sino que perdonó a sus mismos verdugos, porque sabía que el amor era quien iba a tener la última palabra. Poner al prójimo al mismo nivel. Muchos de nuestros problemas en el matrimonio y la familia se dan porque queremos ponernos por encima o también muchas veces por debajo. Al mismo nivel, ama al prójimo como a ti mismo. Esto conlleva hacer por él lo que a mí me gustaría que él hiciera por mí. Y no es fácil. Y al prójimo, mi cónyuge, pero también al prójimo, por ejemplo, mis hijos. Porque estoy seguro que hay veces donde les cansan, donde dicen, Dios mío, ya no puedo. Tal vez cuando están adolescentes o cuando están muy niños y requieren todo de ti. O cuando están adultos y tal vez ya no te buscan tanto como te buscaban antes. Ponerlos al mismo nivel. ¿Qué me gustaría que él o ella hicieran por mí si yo estuviera en su lugar? ¿Qué me gustaría a mí que hicieran por mí si a lo mejor yo fuera el hijo o yo fuera el esposo o la esposa? Cuando hablamos de un amor así, entonces ese amor no nos oprime, no nos esclaviza, sino que nos libera y se puede convertir, obviamente, si el otro tiene una apertura, se puede convertir en un camino de crecimiento virtuoso que va saliendo cada vez más arriba y más arriba, porque entonces el límite es el amor mismo de Jesús, que se dejó crucificar por amor. No he venido a ser servido, sino a servir. Tú imagínate que todos dijeran lo mismo en tu hogar. No he venido a ser servido, sino a servir. ¡Qué maravilla sería! Esa es la fuerza de la cruz de Cristo. Darnos cuenta de que a través de la entrega, a través del servicio, no simplemente podemos ser felices, sino que podemos mostrar nuestro amor y también recibir el amor de los demás. No permitamos que estos días pasen sin abrazarnos más fuertemente a esa cruz, no por masoquismo, sino todo lo contrario, por amor. Tercera lección que podemos sacar de esta cruz de Cristo para el matrimonio. El sentimiento de soledad no está reñido con el amor. Estoy seguro que tú muchas veces te has sentido solo o sola. Estoy seguro que has experimentado ese sentimiento de soledad, aunque tal vez estabas rodeado de tus hijos, de tus amigos y sobre todo de tu cónyuge. El sentimiento de soledad no está reñido con el amor verdadero. ¿Puede haber alguien que haya amado más que Jesús? ¿Puede haber alguien que sea la fuente del amor infinito más que Jesús? Por supuesto que no. Y sin embargo, Él mismo en la cruz se sintió solo, pero no se dejó de sentir amado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué grito tan doloroso, tan acuciante. Cuando yo lo contemplo así, me duele el corazón y digo, Señor, yo quiero estar ahí contigo. Yo no quiero que te sientas solo. Pero lo sintió y lo experimentó. ¿Cuántas veces tú lo has sentido y tal vez te lo callas? Porque piensas que no te lo mereces, porque piensas que no debes de decirlo. Qué importante aprender de Jesús que tenemos que expresar esos sentimientos, pero en primer lugar a Dios. Cuando te sientas solo en tu matrimonio, dile a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué siento que mi cónyuge me ha abandonado? Dios mío, ¿por qué siento que mis hijos, que mis papás, que mi hermano, que mis amigos me han abandonado? Díselo así. Y pídele, Señor, ayúdame a superar este sentimiento y a nunca dejar de saber y ser consciente de que soy plenamente amado por ti y también seguramente por muchas personas.
Porque ahí está la lección de Jesús. Sí le dijo eso a Dios porque era lo que sentía y eso no lo podía ignorar, pero nunca se puso por encima de la voluntad de su Padre, sino que lo hizo siempre como hijo y por lo tanto abandonándose en él. Fíjense qué hermosa esta cita de la Sagrada Escritura que está en Isaías. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Y responde, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas lleguen a olvidar, yo no te olvido. Qué hermosa palabra, qué hermosa manera de que Dios nos está diciendo, no estás sola. No, yo estoy contigo y nunca me olvidaré de ti. Si en estos días te sientes sola, necesitas abandonarte en Dios. Díselo, pero abandónate como un hijo en manos de su Padre. Cuarta lección. El amor es poner todo lo que puedo y el resto dejarlo en manos de Dios. Cristo en la cruz dijo, todo está cumplido. Pero visto a nivel humano, fue un completo fracaso. Murió abandonado por la inmensa mayor parte de sus discípulos, murió crucificado, murió peleado con las autoridades, tanto civiles como religiosas, murió sin una consecuencia abundante y palpable. Sin embargo, él dijo, todo está cumplido. Di todo lo que me correspondía, no me guardé nada para mí. Y entonces fue cuando Dios comenzó a hacer ese milagro de la iglesia y se comenzaron a multiplicar esos discípulos de ese hombre aparentemente fracasado. Jesús lo entregó todo, literalmente hasta la última gota de sangre. En tu matrimonio, en tu familia, tienes que hacer lo mismo. Todo está cumplido, de mí no quedó, yo me abandoné, yo entrego todo y el resto lo dejo en manos de Dios. Con tus hijos, por ejemplo, hay veces donde dices, es que ¿cómo le puedo hacer para que entiendan esto o aquello? ¿Cómo le puedo hacer para que no vayan a cometer este error que estoy viendo que van a cometer? ¿Cómo le puedo hacer para que no se alejen de Dios? Tú dalo todo. Todo hasta donde humanamente puedas, hasta donde humanamente sepas, entrégalo todo y el resto en manos de Dios. Todo está cumplido. En tu matrimonio, muchas veces uno ve a la pareja que se está alejando, que está siendo indiferente, que no está teniendo los mismos detalles, que estamos viendo que no disfruta de la familia. Tú entrégalo todo y el resto en manos de Dios. Tú habla con él o con ella, díselo por supuesto, pero entrégalo todo, que de ti no quede, como lo hizo Jesús. Jesús podría haber dicho, ¿cómo es posible? Mira, qué malagradecidos, mira, me tienen abandonados. ¿Cómo es posible que ni siquiera experimento la presencia del Padre? Me siento un fracasado. Pero Él le entregó lo que le correspondía. En tu matrimonio, en tu familia, tienes que hacer lo mismo. Que en estos días en que contemples la cruz de Cristo, no lo veas y simplemente dile gracias, sino dile, dame el regalo de poder imitarte para entregar todo lo que por lo menos a mí me corresponde. Quinta y última lección. El amor es la fuente de la vida. Cuando muere Jesús y entrega su espíritu al Padre, la palabra de Dios dice esto. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ese fracasado, ese olvidado, ese ya muerto Jesús, sigue dando frutos incluso después de su muerte, porque en esa sangre y esa agua que sale de su costado vemos reflejada a la iglesia. Esa iglesia que nos ha dado tantos regalos, tantos consuelos, tantos consejos, tantas ayudas. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Jesús fue para el amor. Y una vez que terminó su vida, que la dedicó a amar, ese fruto comenzó a multiplicarse. No digo ya el 100 por 1 como la parábola, sino el inmensamente incalculable por 1. Cuando se ama, cuando se entrega, entonces, imitando a Jesús, podemos ser generadores de vida
tanto para la pareja, como para los hijos, como para las almas que Dios nos ha encomendado a través de un apostolado. No se queden el amor para ustedes, queridos matrimonios. Entréguenlo todos los días, porque estamos llamados no simplemente a ser felices en familia o en pareja, sino a ser felices en comunidad y en iglesia. El amor es la única fuente de vida. Vamos concluyendo este episodio especial del podcast Matrimoniarte. Recuerden que pueden conseguirlo en matrimoniarte.com y ahí puede suscribirse a todas las plataformas donde está disponible. ¿Qué pueden hacer ustedes ya en concreto en estos días para poder vivir tomados de la cruz de Cristo y que nos enseñe a amar? Piensen qué apostolado van a hacer. ¿Cómo se van a multiplicar? Hay muchísimas maneras. Están las misiones de evangelización, están los grupos en las parroquias, está el servicio a los pobres, está el acompañar tal vez a una persona sola, a una persona enferma. Muchísimas maneras de hacer apostolado, pero no se lo queden para ustedes. Segundo, ¿por qué no van a confesarse? Vayan a arrodillarse frente a Cristo, que es representado por el sacerdote, y ofrézcanle ese dolor por sus pecados para que Él los transforme en amor. Tercero, no dejen de ir a los oficios litúrgicos. Ahí encontramos no simplemente lo que Cristo hizo, sino el fruto de lo que Cristo hizo. Y a través de esa vivencia y de recibir la comunión, estamos recibiendo esa fuente de amor infinita. Y por eso tenemos las fuerzas para poder amar. Otro consejo, perdónense y díganselo. ¿Hace cuánto que no se piden perdón de lo normal a lo mejor? No se diga ya de algo más grave, pero de lo del día a día. Pídanle perdón. Perdón porque yo sé que te molesta mi impuntualidad. Perdón porque yo sé que te molesta que deje las cosas desordenadas. Perdón porque yo sé que te molesta que a veces te interrumpa cuando estás concentrado o concentrada. De las cosas normales, y ten la apertura, tú que recibes esa petición, de poderle decir, claro que sí, te perdono porque te amo tanto que estoy dispuesto a lo que sea por ti. Queridos matrimonios, gracias por su testimonio de amor. Sigamos entregándonos e imitando a Cristo, que se entregó en la cruz, pero para algún día también resucitar y multiplicar su amor. Recuerden que pueden seguir este podcast en matrimoniarte.com, donde encontrarán muchísimos consejos y episodios para acompañarles en el día a día de su matrimonio. Bendiciones y feliz y pleno matrimonio.